Bueno, vamos a continuar entonces nuestro estudio. Estamos caminando juntos de Paso de Esperanza y estamos estudiando colaboradores de Dios en 1 Corintios 3:9. Y también estamos tomando como base bíblica este texto de Lucas capítulo 9, versículo 23 en adelante, donde el Señor nos anima a mirar esos requisitos de los que son discípulos de Dios. Y esos requisitos para ser discípulos de Dios, ya miramos que hay que negarnos a nosotros mismos. Y negarnos a nosotros mismos significaba dejar todo, significaba morir en la cruz, morir a ese cuerpo de pecado, resucitar en esa vida nueva en Cristo Jesús. Negarnos a nosotros mismos significaba un nuevo nacimiento. Un nacimiento no de la religión, no del legalismo, no porque cumplí las normas, sino porque realmente mi naturaleza de pecado muere con Cristo en la cruz del Calvario y resucita en Cristo esa nueva criatura hecha ahora a la imagen y semejanza de Dios. Por eso el Señor nos sigue impartiendo la palabra y nos dice que el que se niega a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tome su cruz cada día. ¿Qué significa entonces, después de nacer de nuevo, tomar esa cruz cada día? No significa un acto sacrificial, no significa un acto de subir de rodillas o con una pesada carga a un monte alto. Tomar la cruz cada día significa una vida de obediencia, una vida de servicio. Es ahí donde cuesta tomar la cruz. ¿Por qué? Porque todos comenzamos muy bien y queremos ser nuevas criaturas, pero esa nueva criatura se le demanda. Ahora comenzamos a ser llamados a la obediencia. Y obedecer a Dios es obedecer a sus preceptos. Obedecer a Dios es obedecer a sus mandatos. Esta carta escrita de parte de Dios para nosotros nos marca todos y cada uno de la voluntad de Dios, todo y cada una de la obra que Dios quiere que nosotros hagamos, que nosotros mantengamos en nuestra vida. Entonces, el cargar la cruz significa determinación a obedecer y servir a Dios. Cada mañana, al levantarnos, nuestra vida tiene que marcarse por un día de obediencia. Cada mañana, al levantarnos, nuestra vida tiene que marcarse por un día de servicio a Dios. Es como lo dice el escritor Pablo, es que Él ha preparado para nosotros buenas obras de antemano. Y entonces cada mañana nos levantamos diciéndole a Dios, Dios, ¿cuáles son tus buenas obras para mí en el día de hoy? Y es que muchas veces no servimos a Dios en lo que Dios nos demanda a nosotros o en lo que Dios preparó para nosotros, en lo que Dios diseñó para nosotros, porque queremos servir como otros sirven. Entonces miramos como el hermano hoy le resulta bien echar demonios o le resulta bien imponer las manos sobre los enfermos y que estos sanen, o le resulta bien que ponen la mano en la frente de alguien y se cae. Y entonces yo me levanto a pretender hacer como el hermano hace. Y el Señor dice que para cada uno de nosotros Dios tiene preparadas unas buenas obras de antemano. Entonces tomar esa cruz es un acto de obediencia y de servicio permanente al Señor. No obstante un costo o no obstante un sufrimiento, me determino seguirle, me determino continuar con Él. Y es más, cuando yo veo a Dios en el obrar conmigo, me sorprendo porque Dios nos usa de maneras
tales que me complemento con el hermano. Si bien a él le sale muy perfecto tomar una persona y declarar una palabra de liberación, y funciona esa palabra de liberación, el Señor viene conmigo y complementa ese trabajo en una palabra de consuelo, en una palabra de amor, en una palabra de relacionamiento. Porque quizás aquel que le liberó le dejó solo. Entonces yo ahora le tomo para acompañarle en el camino. Y es ahí donde todos y cada uno de nosotros estamos llamados a obedecer y servir al Señor, no obstante el sacrificio y los obstáculos. Y tomar la cruz entonces significa eso, porque hay mucha oposición a la verdad. Hay mucha oposición a la práctica de la verdad. Hay mucha oposición a la enseñanza de la verdad. Si hay algo que está en el entorno del pensamiento del hombre, son las mentiras. Si hay algo que está en el entorno de la filosofía de vida de los hombres, es la mentira. Y muchas de esas mentiras se han tomado como un elemento determinado para la vida de las personas. Y entonces es ahí donde nosotros levantamos una voz y enseñamos una verdad. Y el Señor nos dice, y vamos a padecer. Y en el Sermón del Monte, en el capítulo 5 de Mateo, el Señor empieza diciendo, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces tomar la cruz es un acto de determinación a obedecer y servir al Señor, pese al costo, pese a la persecución. Porque hablar verdad, enseñar verdad, practicar verdad, vivir verdad, toma oposición de la mentira. Y nos van a decir, no, así no es. Tú estás equivocado. Y el Señor entonces viene y nos dice, adelante, sigue adelante. Sobre todo porque esa posición muchas veces es dentro del mismo círculo de los familiares, desde el mismo círculo de los discípulos, desde el mismo círculo de los más cercanos. Mateo 20, 34 y 37 y Lucas 14, 26 y 27 muestra que es una prueba muy fuerte para los discípulos. Y esta prueba fuerte para los discípulos lo vamos a leer en Lucas 14, 26 y 27. Y dice, si alguno viniere a mí y no aborrece a su padre y madre, y mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Y aquí usa una palabra muy fuerte, porque usa la palabra el que no aborrece. Y pudiéramos decir, no puedo creer que las buenas nuevas de salvación me mande a obedecer, a aborrecer a mi familia. No puedo creer que las buenas nuevas de vida eterna me mande a que reproche, a que abandone o a que rechace a mi padre o a mi madre. Y lo que está diciendo acá la Escritura no es una palabra aborrecer como un acto de odio, sino es una palabra de seguir el camino a pesar de quizás dejarle a un lado. Y muchos de nosotros nos ha tocado seguir el camino a pesar de dejar a nuestra familia a un lado. Y ellos nos dicen y nos rechazan y nos cuestionan y nos critican. Y si tú hubieses seguido tu profesión, tendrías más plata, estarías mejor, serías pensionada, estarías en un escalafón más alto, te llegaría un sueldo mejor. Y nos toca dejarle a un lado y seguir adelante. Porque hemos determinado tomar la cruz y seguir a Cristo. Porque hemos determinado obedecerle. Porque hemos determinado
ser un colaborador de Dios. Entonces esa palabra aborrecer no está diciendo ódialos, está diciendo en esa posición de quizás un inconveniente, un estorbo o un costo para seguir la obediencia a Dios, hay que dejarlos a un lado y decir, ¿sabes? Continuaré, seguiré. Y yo sé que ustedes pueden escribir allí en el chat muchos testimonios de cuánto te ha costado seguir y tomar la cruz y avanzar. Tú puedes dejar esos testimonios en esta mañana porque nos enriquecerá y nos ayudará a muchos a dar evidencia de cómo en algún momento ese esposo nos ha tocado decir, te amo, estoy contigo, quiero acompañarte en el proyecto de vida, pero seguiré obedeciendo a Dios, seguiré el camino del Señor, seguiré caminando con Cristo de la mano. Y yo sé que tu manera de pensar no es la misma, y yo sé que la visión con la cual ves la vida no es la misma. Te amo, continuaré contigo, pero seguiré obedeciendo al Señor. Esa es la vida de muchas mujeres en el Ministerio Pasos de Esperanza. Esa es la continuidad de obediencia, la continuidad de cargar la cruz de muchos de nosotros. Por eso es necesario llevar esa pesada cruz. La palabra del Señor nos dice que aún a ese esposo no hay que dejarlo. Primera de Corintios 7:13. Nos dice que hay que obedecerle. Primera de Pedro 3, 1 al 6. Y nos dice que hay que guardar la esperanza de su conversión. Primera de Corintios 7:16. Entonces, el seguir con esa cruz es realmente estar obedeciendo la enseñanza de Cristo. Estar allí en esa vida de servicio, de consagración, de rendición al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso el Señor nos dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Y cuando veo todas las demás cosas, ni siquiera hagamos la lista, porque son todas las demás cosas. Y nosotros nos determinamos seguir solamente a Cristo y a Él en obediencia y servicio. Amén. Esto es bien importante para nuestra vida. Pero la palabra termina en este texto diciendo, y sígame. Entonces no es solamente negarnos, no es solamente tomar la cruz, sino que hay que caminar. Hay que caminar, hay que seguir, hay que avanzar, hay que ir adelante. En este mismo pasaje de Lucas, en el versículo 57 y 58, dice, yendo ellos, uno les dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro, sígueme. Y él dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo a otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Hoy sigue siendo fuerte la palabra, porque síganme está hablando de una determinación, está hablando de una posición, aunque allí esté el esposo y el esposo esté teniendo un inconveniente para seguir a Cristo, yo le dejo a un lado. No porque me separe de él, no estoy diciendo eso, sino porque le digo, tú puedes seguir en tu idea y yo continúo en mi Cristo. Y tú puedes seguir en tu vida y soy tu compañera, pero yo sigo a Cristo el Señor. Y esto es lo que Él está diciendo acá.
Deja que los muertos entierren a los muertos. Deja que ellos se ayuden mutuamente. Porque muchas veces volteamos a pretender ayudar a aquel que no quiere dejarse ayudar. Y dejamos de mirar a Cristo y seguir al Señor. Y luego nos dice, ninguno poniendo su mano en el arado es digno de mirar atrás. No puedes seguir mirando a otros. Hay que determinarnos. Hay que decidir seguir a Cristo. Y es ahí donde la Escritura nos dice que cada uno de ellos debe de poner algo en común. ¿Y cuál es? Primero lo primero. Cuando le estaba llamando a ese hombre y le dice, tú estás buscando conmigo habitación, dormida, comida. Yo no tengo eso. Tú tienes que seguirme a mí como lo primero de lo primero. Tú estás buscando una alternativa financiera, una alternativa económica. Tú estás buscando un reposo financiero. No, primero es lo primero. Primero es el reino de Dios y su justicia. A otros le dice, ¿tú quieres continuar cargando los muertos? No, los muertos hay que dejarlos y hay que seguir a Cristo. Los muertos hay que dejar que se entierren juntos y hay que continuar en el reino. Primero lo primero. Y el tercer elemento, cuando dice ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios, es porque primero es lo primero. Primero es Cristo el Señor. Y cuando hablamos de discípulos y cuando hablamos de discipular, primero es lo primero. Por eso hemos dicho que llevar un discípulo a Cristo, impartir o hacer un discípulo, es solamente Cristo, Cristo y Cristo. Es la revelación de Cristo a su vida. Es que ese discípulo tenga a Cristo en primer lugar y todo lo demás será añadido. Pero es que ese discípulo no cumple la norma para la cual nosotros dejamos establecido que el primer domingo de mes, o que la falda tiene tanto largo, o que el cabello se lleva así. Esas son normas de hombres. El Señor está diciendo primero lo primero. Primero ese discípulo es Cristo y solo Cristo. Y Cristo revelará. Y Cristo traerá la revelación. Porque Él es el que convence. Él es el que redarguye. Él es el que instruye, Él es el que imparte la enseñanza. Muchas veces nosotros ponemos más las normas de hombres que la revelación de Cristo. Cuando tú y yo conocemos a Cristo en primer lugar y es lo primero de nuestra vida, nos queda fácil negarnos, nos queda fácil cargar la cruz y nos queda fácil seguir a Cristo el Señor. Por eso la Escritura nos sigue diciendo, porque todo aquel que pierda su vida, la salvará. Observe que dice porque. Y es que ese porque nos está diciendo que obviamente si la persona no se quiere negar a sí mismo, tomar la cruz y seguir a Cristo, su vida está perdida. Su vida no tiene nada. Obviamente, si la persona, no el discípulo, nosotros no hemos determinado negarnos a nosotros mismos, tomar la cruz y seguir a Cristo, tenerlo en primer lugar, entonces nada tiene valor. Y no hemos hecho nada con nuestra vida. Porque el Señor es lo primero, primero que todo. Primero que la familia, primero que el empleo, primero que los placeres. Porque todo en el mundo tiene un valor pasajero. Pero en la eternidad, Cristo es lo eterno. Y Él es lo único que quedará de nosotros y en nosotros cuando todo lo demás falte. Cuando todo lo demás no esté con nosotros, queda Cristo en nosotros. Cristo es lo primero de lo primero. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Padre, que esa instrucción bíblica y esa palabra sea revelada a nuestro espíritu,
para caminar junto a ti, Señor, en pasos de esperanza. Acompáñanos en este día y que tu eterna bendición sea con cada uno de nosotros. Amén.